Qué bueno es que inviertas tiempo en Dios. Algo que le comentaba, ayer venía caminando con el hijo, mi hijo, uno de mis hijos, tengo una nena y un nene. Venía caminando con el nene después del evento de jóvenes y le digo, ¿ves lo que hicimos? Digo, jamás en la vida, y esto acordátelo y nunca te lo olvides, yo quizás no voy a estar, pero vos vas a estar, nunca te olvides esto. Siempre que inviertas en Dios, vas a ganar el tiempo siempre. Siempre que inviertas en su palabra, en orar, en buscarlo a Él, nunca jamás vas a perder el tiempo. Usted acá está redimiendo su tiempo y lo está ganando. Aproveche cada segundo que está en este lugar, porque cada segundo, le puedo asegurar, es oro para su vida y para los días que vienen. El Señor tiene algo para hablarnos a todos nosotros, así que vamos a ver la Escritura. Somos luz, es el mensaje. Vamos a ir a primera de Juan, el apóstol Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. Juan está hablando en todo su evangelio. Él va a dirigir su enseñanza respecto a la divinidad de Cristo, respecto a Cristo como Dios encarnado, no como un ángel, no como una persona. Él va a hablar de su divinidad. Por eso vas a ver que en el Evangelio de Juan no vas a encontrar una genealogía respecto de Cristo. Sí lo vas a encontrar en Mateo, Lucas y Marcos, pero no en Juan. ¿Por qué? Porque él va a hablar de la divinidad de Cristo. ¿Ok? Entonces va a hablar de Cristo, por ejemplo, como el Verbo, la palabra de Dios encarnada. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, hagamos una pausa ahí. Ese principio, él está haciendo un paralelismo con Génesis, y está hablando del principio creador de Dios. Está hablando del principio, cuando el tiempo no existía, antes que el tiempo exista. Si usted tiene su Biblia, lea en casa después Génesis 1:1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el principio eterno de Dios. Juan toma el paralelismo de Génesis y va a aplicarlo a Cristo. Y va a decir, en el principio, en la eternidad, era el Verbo. Fíjense que no dice fue hecho el Verbo, fue realizado el Verbo. ¿Por qué? Pues está hablando de la eternidad de Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es eterna con el Padre, es Dios encarnado. Y dice que la palabra, el Verbo, y otra palabra que usa verbo ahí. Es interesante, estoy haciendo una pequeña introducción para entender qué es luz. Bueno, verbo, ahí toma una palabra que se aplicaba tanto a la filosofía griega como a la sabiduría judía, las dos cosas. Va a empalmar él. Por el lado griego filosófico era la razón del entendimiento, la divina razón. Y por el lado judío va a entender la palabra como la forma de revelación de Dios, de la expresión de sí mismo. Repito, cuando hablamos de verbo, está hablando del término que aplica a razón y inteligencia y conocimiento, y respecto a Dios aplica a la forma en que Dios se da a conocer, se revela a sí mismo. La expresión de sí mismo es la palabra, donde Él expresa su poder, su salvación, su majestad, etc. Por lo tanto, hablar de la palabra es hablar de la persona de Dios. ¿Quién me está siguiendo acá? Hablar del verbo, hablar de la palabra, hablar de la persona de Dios. Por ejemplo, era muy común que los profetas en el Antiguo Testamento digan, y vino el Espíritu de Jehová. O de repente dice, vino palabra de Jehová. Palabra, espíritu, hablando de Dios. De hecho, el concepto judío de palabra era una personificación de Dios. Hablar de la palabra era hablar de Jehová. De la misma manera, hoy tenemos la Escritura. Hablar de la Biblia es hablar de Dios. ¿Quién me está siguiendo acá? No es que la palabra es un manual que va por allá. Che, yo soy... Acá está el Señor y te dejo un libro que lo puedes leer de vez en cuando que te va a hacer bien. ¡No! Como te relaciones con el Logos, con la palabra, te estarás relacionando con Él.
porque la palabra es el medio que Él se manifiesta a sí mismo, se expresa. Es la forma en la cual Él revela su identidad. Entonces dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y el Verbo era Dios. Y ahí lo entendemos. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Dios y su palabra, dijimos, son una sola persona. No puedo desvincularlo a Él de su palabra, porque Él se manifiesta y se da a conocer a través de su palabra. De la misma forma, teniendo presente esto en tu mente, su palabra y sus obras son una misma cosa. Así como Él y su palabra son una misma persona, su palabra y sus obras son una misma cosa. No es como nosotros que decimos, bueno, voy a abrir la puerta, pero si no vas a abrir el picaporte, hijo, la puerta no se va a abrir. No hay que decir, ábrete. Cuando era chico era, ábrete sésamo, ¿me acuerdas? ¿No? Era algo así. No sé, ni me acuerdo por qué era, pero no importa. Pero dice, abre, cámara, muévete. Si no voy y muevo la cama, se va a poner nerviosa nuestra camarógrafa. Ahora si no es con Dios. Él dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Haya expansión entre los cielos y la expansión se produzca el agua, seres vivientes, y se produjeron los seres vivientes. De hecho, el cosmos está en formación por una palabra del Génesis que todavía está operando. Quiere decir que Él es uno solo con su palabra. Como te lleves con la palabra, te llevarás con Él. Cada vez que interacciones con la Escritura, cada vez que interaccionamos con la palabra, sea que la leas, la estudies con fidelidad, la medites en tu corazón, estarás interaccionando con el Espíritu Santo, porque su palabra es espíritu y vida. Quien absorbe y es absorbido por la Escritura, es absorbido por el Espíritu, porque Él y su palabra son una sola persona. De la misma forma, su palabra y sus obras. Quien absorbe la palabra de Dios, absorbe obras de Él. Quien permanece, voy a explicar de otra manera, quien permanece en la palabra, permanece en su persona. Permanecer en su palabra es permanecer en sus obras. El Señor dice, ¡hey! Quien escucha la palabra, pero no la pone en práctica, ¿cómo lo comparó? Como el que edificó la casa en la arena, donde viene la tormenta se va a derrumbar. O sea que permanecer en la Escritura es permanecer en las obras de la obediencia. ¿Quién me está siguiendo acá? La fe sin obras, ¿cómo es? La verdadera fe se manifiesta en los hechos. De la misma forma, el permanecer en la Escritura se manifiesta en la obediencia, porque su palabra y sus obras son una misma cosa. Cuando medito en la Escritura, medito en Él. Si Él te ha prometido que Él te dará su gozo y abrís tu corazón a la enseñanza, la palabra que es espíritu y vida, provocará gozo en tu corazón. Porque la palabra y sus obras son una misma cosa. Cuando medites que Él te dará su paz, que sobrepasa en todo entendimiento y guardará tu corazón, y abras tu vida y la absorbas con fe, Él te dará su paz, porque su palabra y sus obras son una misma cosa. ¿Quién está escuchando el Espíritu Santo acá? Amén. Entonces dice,
todas las cosas por el Verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque la palabra y Él son una misma cosa. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay de un aplauso a la palabra de Dios. Algo más fuerte para... Entonces somos luz. Te está diciendo que el Verbo, que es Cristo, que es Dios, segunda persona de la Trinidad, es el agente que crea todas las cosas, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también manifiesta cualidades, vida y luz. Así que si tenés para anotar, anotá. El sentido intelectual de la palabra luz se refiere a la verdad absoluta de la palabra de Dios. O sea que en un sentido intelectual, luz sería el conocimiento de la verdad. Cuando hablamos de Cristo y hablamos de que Él es luz, estamos diciendo que Él es la verdad, que no hay mentira, ni engaño, ni falsedad en Jesucristo. Por el contrario, tinieblas sería referido a todo lo que es falsedad y mentira. Sin embargo, si la palabra luz la aplicamos en el término moral, luz sería santidad y pureza. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo, vamos a hablar ¿de qué? De santidad absoluta. No hay pecado ni presencia de pecado en Cristo. Él fue el Cordero santo y perfecto que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, tinieblas desde el punto de vista moral sería pecado e inmoralidad. ¿Quién me está siguiendo acá? Sin embargo, luz y vida tienen un significado especial en relación con Cristo. Él es la luz, Él es la vida. No es que Él tiene la luz o Él tiene la vida. Ni siquiera Él es el que nos conduce a la vida o Él es el que nos conduce a la luz. No, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, damas y caballeros, no es simplemente el puente, es la persona. La verdad no es algo, es alguien. La verdad no es algo, es alguien. Yo soy el camino, San Juan capítulo 4, verso 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Amén. Amén. Gracias, Señor. La fe cristiana no es un asunto de un credo, ni cómo me relaciono con un credo. La fe cristiana radica en una vinculación con una persona. ¿Quién es Cristo y cómo me relaciono con Él? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¡Ey! Nadie va al Padre si no es a través de mí. En otro momento Él pudo decir, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Entonces me encanta Juan, porque grafica de forma simple cosas tan profundas. Jesucristo, el camino, es por Él que tenemos que andar. Es la puerta, tengo que pasar por Él. Él es la relación. Él es la luz, en Él estaba la luz, en Él estaba la vida. Por lo tanto, dijimos, la luz aplica al conocimiento de la verdad. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de la verdad. La luz aplica a la santidad y pureza. Cuando hablamos de Él, hablamos de santidad, hablamos de verdad, hablamos de pureza.
y todas aplican a Él mismo. De hecho, Él dijo, vamos a leer ahora, San Juan, capítulo 8, por ejemplo, 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, ¿qué cosa? La luz de la vida. Vida y luz, vida y luz, vida y luz. Él es la luz. Él es la vida. Dios y su palabra son una misma persona. Su palabra y sus obras son una misma cosa. Quien tiene a Cristo tiene la vida. Quien tiene a Cristo tiene la luz. ¿Cuántos tienen al Señor acá? Están llenos de luz y verdad. Él ha sacado las tinieblas. Si Él gobierna nuestra vida, entonces la verdad gobierna nuestra vida. Decirle al de al lado, si Cristo gobierna tu vida, no te escuchó, me parece que escuchó. Si Cristo gobierna tu vida, la verdad gobierna tu vida. Entonces, somos absorbidos por Él. San Juan capítulo 9, Él dice, verso 4 al 5, me es necesario hacer ¿qué cosa? Las obras del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, hablando del mismo, de la vida como la luz. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él es la luz. Amén. Se me acabaría un aplauso, algo que... Gracias, Señor. Allí en casa también. Gloria a Dios. Entre tanto que el día dura, o sea, te está diciendo, entre tanto estoy en la tierra, entre tanto estoy viviendo acá, en la tierra con ustedes, la luz soy del mundo. Es importante esto, pues nos va a hablar de lo que viene después. Hay algo metido ahí. Volvé. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Quiere decir que cuando Él se fue y nos dejó a nosotros, algún papel de luz tenemos nosotros que hacer. Ahora bien, te habla Juan en el versículo 5, dice, y las tinieblas no prevalecieron frente a la luz. Verso 5, ahora sí pasalo. Las tinieblas no prevalecieron. El concepto de tinieblas, así como la luz aplica a Cristo, el concepto de tinieblas también aplica a Satanás y a sus ángeles caídos, los demonios. Por lo tanto, hablar de luz es hablar de Cristo y hablar de tinieblas es hablar del príncipe de las tinieblas, Satanás. Aplica al reino espiritual de maldad. Ahora es interesante cuando San Juan dice, la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Pues te está hablando de una confrontación, de un pleito, una confrontación. Cuando Cristo viene al mundo, confronta las tinieblas, diga, confronta las tinieblas. Al punto tal que las tinieblas no prevalecieron. Lo que te está diciendo San Juan en este punto es que en la cruz del Calvario Cristo venció al diablo, a los principados, potestades, ángeles caídos, al pecado, la muerte. Dijo, consumado es una vez y para siempre. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Diga, estoy en victoria. Aleluya. Es la naturaleza del cristiano. No están parados en su victoria, están parados en la victoria del Señor. Porque Él vino como la luz y la luz jamás no prevalecieron sobre las tinieblas. ¡Ey! Stop acá. Quiere decir que la naturaleza del conflicto con el diablo y los demonios no es un cuerpo a cuerpo, no es de igual a igual. Porque la luz no compite con las tinieblas. Las tinieblas jamás prevalecen sobre la luz. No importa si tenés un lugar con luz, una habitación pequeña o toda una habitación grande. Una simple chispa de luz elimina las tinieblas. ¿Quién me está escuchando acá? Ok, quiere decir que Satanás puede operar en las tinieblas. El diablo solo puede operar en las tinieblas, en la oscuridad.
Y volvé al principio de la charla. Tiniebla y oscuridad es falsedad o engaño por un lado, inmoralidad y pecado por el otro. Quiere decir que el diablo solo puede operar donde hay tinieblas. Solo puede operar donde hay tinieblas, donde hay engaño y mentira, falsedad o inmoralidad y pecado. No hay otro lugar. Por eso todo el Nuevo Testamento te está hablando como iglesia de que no ignoremos sus maquinaciones y le demos lugar. Pero Él, si uno cierra las puertas y no le da lugar, no puede obrar. No existe tal cosa como un cristiano que vive en el centro de la voluntad de Dios y está poseído o está arruinado por el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo solo opera donde hay tinieblas, donde hay mentira y engaño, o donde hay pecado e inmoralidad. Pero entonces, ¿qué significa? Que donde hay confesión de pecado y una vida transparente delante del Señor, Satanás jamás podrá tocar tu vida. Estamos caminando en la luz de Cristo, estamos caminando en victoria. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Sergio, Sergio, pero yo estoy oprimido, estoy oprimida. Bueno, entonces revisa esto. ¿Estoy en plena verdad? ¿O es que hay engaño en mi vida? Porque solo puede operar en las tinieblas. Donde hay engaño y mentira, Él puede operar. Hay fortalezas mentales que se están construyendo en base a patrones mentales que son mentiras. Entonces el diablo podrá ocultar, podrá trabajar ahí ocultamente con la mentira y el engaño. Hay miles de cristianos que están oprimidos simplemente porque han sido engañados. La luz de la palabra de Dios no está resplandeciendo. Creen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, o viven en mentira y están atados al engaño y la mentira. Entonces Satanás puede oprimir. Hay creyentes que están viviendo en inmoralidad y tienen pecados que no han confesado, viven en vidas de pecado y el Señor está esperando que volvamos y está ahí la persona revolcándose todavía en algo que no tiene nada que ver con su vida y con su naturaleza nueva, pero sin embargo está atado o atada al pecado y por eso el diablo puede. Pero donde hay arrepentimiento y confesión de pecado y hay verdad, jamás las tinieblas prevalecerán sobre la luz. Amén. 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 Este es el ejemplo. La naturaleza del conflicto no es un cuerpo a cuerpo. Vamos a ver que yo te pego, que vos me pegás, que yo te pego, que vos me pegás. No es así. Es resistir al diablo y él huirá. Porque las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Si usted está confrontado o está confrontada, simplemente encienda la luz. Los demonios son como las cucarachas. Termino con este tema. ¿Alguna vez alguno tuvo cucaracha en la casa? Son desagradables, ¿no? Y fuiste a abrir el cajón de los cubiertos y fuiste, ¡ay, ya! O están... Pero fíjate que hay un común denominador con las cucarachas. Donde prende la luz, salen corriendo. Así son los demonios. ¿Quiere vencer al diablo? Prenda la luz, que los demonios son como las cucarachas. Donde está la verdad, está la santidad, tienen que correr. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo acá? Una vida de oración, de confesión. No una vida hipócrita, una vida de confesión. Vamos a la presencia del Señor y confesamos lo que somos. ¿Quién somos en Él? Y lo que todavía necesitamos. Y si hemos pecado, confesamos nuestros pecados. Señor, fallé, Señor, mentí, Señor, esto, Señor, miré lo que no tenía que oír, lo que no tenía que oír. Confieso. No es la oración evangélica hipócrita. Padre, si he pecado en algo, mentirosa, ya pecaste.
Me acuerdo de chiquito, tenía 12 años, vos decís, si he pecado en algo, oh Señor, si he pecado en algo, mentí, sabía que había mentido, que había pensado mal, que había... No, Señor, la oración correcta, ¿cuál es? Padre, soy pecador. Padre, soy un pecador, pero por tus méritos y por la sangre de tu Hijo, estoy acá. Listo, Satanás no tiene lugar. ¡No tiene lugar! Una vida de confesión es una vida sin tinieblas. ¿Quién está escuchando acá? Encienda la luz y jamás tendrá problema con el diablo. Donde hay tinieblas, donde hay pecado, donde hay mentira, donde hay falsedad, ahí se mueve. Ok, Cristo es la luz. Ahora, la luz es transferible. No es solo una propiedad del Hijo. La luz es transferible. La luz confronta las tinieblas. San Juan capítulo 3, verso 16, vamos rápido. 21 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Esto no significa solamente eternidad en cuanto a que no hay muerte. La vida eterna, la traducción también es celestial. Lo que está diciendo San Juan acá es que quien tiene al Hijo, tiene la vida que el Hijo tiene. Puede disfrutar de la vida celestial, de la vida que Dios tiene. Mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo, quien es el Verbo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué cosa? Salvo por Él. Esto no significa que todo el mundo se va a salvar, ¿no? Porque hay que creer en Él para ser salvo. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, porque acepta por fe el regalo de Dios. Pero atención acá, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Punto acá. La luz confronta las tinieblas. La luz nos confronta. No hay punto medio. Quien no cree ha rechazado. No hay punto en el medio acá de que yo no estoy con Dios ni con el diablo. No, Señor. Ya ha sido condenado. El que rechaza a Cristo ya ha sido condenado. Y ese es el punto. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo, el Verbo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo eran? Malas. Verso 20, pasamos por favor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De un aplauso a la palabra de Dios ahí. A Él. A Él. No hay punto medio. Rechazar a Cristo es amar lo malo. No es que se rechaza a Cristo, todavía no me convence. No es que en el fondo no es no me convence. En el fondo es quiero el pecado y amo lo malo y por lo tanto no me interesa aceptar a Cristo, porque aceptar a Cristo significa dejar lo que amo. Voy acá porque me miraron mal. No hay punto medio. Dios nos ha dado en su soberanía y poder a todos los seres humanos la capacidad de ser responsables de nuestros actos. Cada ser humano que rechace a Cristo será responsable de sus pecados. Nadie se va al infierno por casualidad, no. Nadie se va al infierno por casualidad. Y te comento que Cristo habló más del infierno que del cielo. Ojo acá, quien rechaza a Cristo ha rechazado la verdad no es un punto de vista. La verdad no es un punto de vista ni una cuestión relativa de que mi verdad, tu verdad, no, yo soy el camino, la verdad y la vida.
La verdad es un absoluto y es una persona, no es un concepto, es Cristo. El ser humano tiene una revelación de Dios, por más perdido que esté. Dios le ha dado todo lo que ve para que entienda de que Él está en el medio. Y le ha dado su conciencia de que Él existe y es una persona real. Y le ha dado la palabra como un testimonio. Y le ha dado un hecho histórico que es la resurrección. Ahí tenés la tumba vacía hace 2000 años. Damas y caballeros, todo ser humano que rechaza a Cristo no es que está en el medio, simplemente ama el pecado. Por eso el Señor dice, la luz vino al mundo. Quien cree será salvo por ella. Quien no cree ya ha sido condenado. Ojo acá, la luz confronta las tinieblas. Dígalo, la luz, pero con un poquito más de energía, como que no estoy asustado. La luz confronta las tinieblas. Y acá no se trata de que quién es más bueno, quién es más malo, porque a Cristo se lo recibe a través de la fe. Y ese es el regalo de Dios. Él es la puerta, vos no tenés que abrirla, Él ya la abrió. Lo que tenemos que hacer es pasar por Él. Quien cree en Cristo tiene la vida. Quien cree en Cristo tiene la luz. Quien ha recibido y aceptado a Cristo no está en condenación, está en vida y en vida nueva. Amén. Diga, estoy en vida nueva. Estoy en vida nueva. Porque el Padre no envió al Hijo para condenar al mundo. No envió al Hijo para traer juicio ni para traer destrucción. No. Envió al Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es importante entender el concepto. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, Él es la luz. Él es una persona por la cual debo pasar, en la cual debo caminar, en la cual debo tener vida. Debo vivir, respirar, pensar, decidir, hablar en Él. En Él somos. San Pablo pudo decir, el vivir para mí es vivir en Cristo. El morir es ganancia. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quien es absorbido por Cristo es absorbido por la vida, absorbido por la verdad, absorbido por la santidad, absorbido por Él. Él es la luz. La luz confronta, no hay punto medio. No hay punto medio. No existe el medio. Quien ama, lo recibe. Quien rechaza, es que ama lo malo. En el fondo, es no querer dejar otras cosas. Es no renunciar a mi propio ego. Es no querer dar el brazo a torcer con Dios. No, Señor. La luz, te dije entonces, es una persona. Pero esa persona nos ha transferido a nosotros la responsabilidad de ser la luz del mundo. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 5. Y quiero que prestemos atención con la comisión del Señor. Mateo 5, verso 14 al 16. Somos la luz, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y pone una metáfora. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo escondo una ciudad que está arriba de una montaña? No se puede. Ni se enciende una luz y se la pone debajo del almud. Si tenés una lámpara no la vas a meter debajo de la cama. La lámpara se pone arriba, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Verso 16, y esto es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Así como la ciudad que está en el monte, como la lámpara que está en el candelero, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Sos luz. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en el fondo, que es voluntad de Dios y propósito de Dios
que los hijos de Él sean, ¿qué cosa? Levantados. Dios te va a levantar grandemente. Es propósito de Él que sus hijos sean levantados, que sus hijas sean levantadas. Así como una ciudad se pone en un monte alto, costumbre en aquella época, edificar fortalezas en lugares altos. Así como la lámpara no se pone debajo de la cama, sino que se pone en un lugar alto para alumbrar la casa, así vuestra luz tiene que alumbrar. Dios quiere que ocupemos lugares altos. No es propósito de Dios, no, pero yo soy humilde, yo no me gusta la exposición. No me gusta la exposición. Bueno, te cuento, Dios te va a exponer. Porque cuando te exponga a vos, va a exponer a Cristo que está en nosotros. Él está interesado que esa luz alumbre al mundo. Él está interesado en que la luz alumbre al mundo. ¿Alguien tiene oído acá para oír al Espíritu Santo? Él está interesado que la luz que tenés y que Él te ha dado alumbre al mundo. Dale un aplauso grande al Señor. Un grito de júbilo por ahí. Sí, Señor. Por eso el propósito de Él, levantarte. Vas a estar en tu familia, sos luz a tu casa. Vas a ir a hacer los mandados al barrio, y en esta época mucho más, soy la luz en el barrio. Vas a ir a la oficina al trabajo, sos la luz en la oficina. Vas a la facu a dar clase o a asistir, vas a ser la luz de esa aula. La luz es el propósito. Dios quiere levantarnos para brillar. Él está interesado en que ningún ser humano se pierda, sino que todos se salven. Esto es tan importante que la Biblia va a hablar muchas veces de nosotros como la luz. Por ejemplo, David para Israel, segunda de Samuel, capítulo, va a pasarlo por favor, segunda de Samuel, capítulo 21:15, dice: y volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Y qué le pasó a David? El rey David ya era grande y se cansó. Ish-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de ¿qué? De matar a David, mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató, lo ayudó a David. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con vosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. David era luz para la nación. Si quiere dar gloria a Dios, de gloria a Dios. Vos sos una lámpara. Por lo tanto, esto nos enseña algo muy importante. Tenemos mucha responsabilidad. No podemos administrar nuestra vida de forma casual, improvisada. No, Señor. Usted tiene que cuidar sus pasos. No puede ser una persona irresponsable con el tiempo que Dios le ha dado. Porque que partas de este mundo cuando no tenías que partir va a significar que nos robes de luz, que le quites de luz al mundo. Por eso tenés que vivir muchos años. Ahí ya como dijeron todos amén, ¿eh? Ahí no sé antes, pero ahí todos amén, amén. Tenés que vivir muchos años, porque tenés que brillar. Claro, si uno deja el propósito de brillar, bueno, ya entonces ¿para qué está? No, Señor, diga, voy a brillar. David era una lámpara para Israel. Pasamos. Juan el Bautista, una lámpara para los judíos. Juan capítulo 5, verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, está hablando el Señor, y él dio testimonio de la verdad, hablando de Cristo. Pero yo, dice Jesús, no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, hablando de Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijados por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras del Padre, que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Tu luz es tu testimonio en la tierra. Nuestra luz es el testimonio de nuestras obras en la tierra. Como sea tu testimonio en el mundo, así será tu luz.
Repito, la luz se revela a través del testimonio. Como sea tu testimonio en tu casa, como sea mi testimonio en la sociedad, como sea nuestro testimonio donde nos movamos, allí será, y ese es el tipo de luz que tenemos. Por eso el Señor está hablando de esto. El testimonio de su luz eran las obras del Padre que estaba cumpliendo. Último caso, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos también va a hablar de él como luz a los gentiles. Hechos capítulo 13, verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios te va a usar para que brilles en la tierra. Un aplauso más fuerte al Señor, ¿puede ser acá? Un gloria a Dios por ahí. Diga, voy a brillar para salvación a lo último de la tierra. Él tenía un propósito. Él era luz a los gentiles. Significa una persona que predica el evangelio. Es una lámpara. ¿Quién? El que predica la palabra de Dios. La lámpara está para alumbrar. Así todos nosotros fuimos llamados a predicar la palabra del Señor. Así todos nosotros fuimos llamados a alumbrar con nuestro testimonio en el lugar que Dios nos ha colocado. ¿Quién me está entendiendo acá? Muy bien. Conclusión del mensaje. Diga, conclusión. Llegamos al final. Somos un faro encendido para el mundo. Que nadie te robe tu propósito. Decirle de al lado, que nadie te robe tu propósito. Yo no sé cómo llegaste a esta sala, si sabías que eras un faro o llegaste como un chasquibún reventado. No sé cómo llegaste a la sala, si llegaste como un faro en Cristo o como un fósforo que se apaga. Pero el Señor te está diciendo, vos sos la luz del mundo, hijo. Vos sos la luz del mundo, hija. Vas a ser una ciudad puesta en un gran monte. Sos como una lámpara que se tiene que levantar en la casa. La unción del Espíritu Santo, atención acá, es el combustible para nuestro ministerio. Para brillar es necesario tener la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana y alumbrar como lámparas. ¿Por qué muchos cristianos están apagados? Simplemente no están llenos del Espíritu Santo. No se preocupan de ser llenos y absorbidos por Él. Son absorbidos por la negatividad del mundo. Son absorbidos por lo que ven, lo que oyen, por lo que sienten, por los problemas, por la desesperanza. Vislumbran en la vida sin Cristo a su lado. Entonces, claro, cuando uno quiere pelear en su propia fuerza, se olvida de las cosas del Señor. Pero el Espíritu Santo está diciendo, yo te quiero llenar. Porque una persona llena del Espíritu Santo habla con denuedo la palabra de Dios, mira el futuro de otra manera, tomado de Cristo, sabe y puede declarar a los cuatro vientos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Sos la luz del mundo. Somos luz del mundo. Es hora de levantarnos como lámparas en el mundo y brillar con el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos se van a levantar como lámparas en este mundo? Póngase de pie un minuto, por favor. Vamos a adorar al Señor. ¿Por qué no lo adoramos al Señor? Levante sus manos allí donde está. Alabe al Señor, adoramos al Señor allí en casa también. El Señor tiene el propósito glorioso de levantarte. Tiene un plan extraordinario. Eres una lámpara en sus manos. Él nos ha dado a Cristo, nos ha dado el Hijo, nos ha dado la luz, nos ha dado su verdad, su santidad, su persona. Gracias, Señor, gracias, Señor. Amado Padre, hemos escuchado tu palabra y tu palabra es fiel y verdadera. Y ella no vuelve vacía. Amado Señor, nos has hablado que tú eres la luz del mundo. Señor, que tú eres la verdad.
que tú eres la santidad, la pureza. Señor del cielo, que jamás las tinieblas podrán prevalecer frente a la luz. Que quien vive en verdad, quien vive en santidad, quien vive en comunión con la luz, con el Hijo de Dios, vencerá cualquier tipo de tinieblas. Que nos has dado la victoria sobre nuestro adversario. Padre del cielo, nos has exhortado porque la luz confronta las tinieblas. De la misma manera, tú confrontas el pecado del mundo. Tú confrontas nuestro pecado. Señor amado, la luz revela todas las cosas, saca todo lo oculto. Amado Señor, nuestra alma está desnuda delante tuyo. Tus ojos son luz, tu palabra es lumbrera y alumbra todo nuestro ser. Padre del cielo, nos has hablado, Señor, que somos la luz del mundo. Quien tiene a Cristo tiene la vida. Quien tiene a Cristo tiene la luz. Amado Señor, que es tu propósito que tu pueblo sea levantado, que tus hijos sean levantados y brillen con la luz de Cristo. Señor amado, te damos gracias por tu palabra que está obrando en nuestra vida. Señor, nos has revelado nuestra identidad. No es una identidad pequeña, es una identidad grande. No es un propósito pequeño, es un propósito grande. Quien alumbre, quien lleve tu palabra, será lámpara al mundo. Amado Dios, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.